Bueno, tal como es afuera es adentro, tal como es arriba es abajo. Y nosotros somos un microcosmos, ¿ya? Existe el macrocosmos y existe el microcosmos. Exacto. Entonces, estas infradimensiones se encuentran tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. Pero ahora vamos a estudiar las infradimensiones en nuestro interior. Exacto. Pero también, como nosotros tenemos esos planetas dentro de nosotros, Perdón. Sí. recuerda que nosotros somos microcosmos, por lo tanto nosotros tenemos también un átomo de la Luna, un átomo de Mercurio, nosotros tenemos Sí. un átomo de toda la creación. Estamos relacionados con, exactamente, con esa Con diversidad todo, de, exactamente. con todo. De hecho, nosotros tenemos un átomo de cada uno de los seres humanos dentro de nosotros. Estamos todos conectados a un nivel increíble que nosotros ni nos imaginamos. ¿Ya? Bien, amigos, Fernando es escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de la energía sexual. Bien, amigos, las infradimensiones o dimensiones inferiores es sinónimo de infierno. Como ya sabemos, también existen las supradimensiones o estados superiores de conciencia, a los cuales podemos ascender, como hemos visto en otras intervenciones. El tema que hoy nos convoca son las infradimensiones o estados inferiores de conciencia. Estas representan la falta de luz. Estas infradimensiones constituyen el mundo de la oscuridad, miedo, tristeza, sufrimiento, odio, ira, violencia, envidia, depravación sexual. Otras infradimensiones la constituyen los celos, el egoísmo, la venganza, las adicciones, el vacío, la depresión, la lujuria, soberbia, pereza, codicia, maldad, competencia, separación, conflicto, ambición, malevolencia, orgullo, prepotencia, entre otras. Hoy Fernando García y un servidor vamos a compartirte la videoconferencia sobre autoconocimiento número 10, las infradimensiones, los mundos psicológicos en los cuales se encuentran atrapada nuestra conciencia. Vayamos al cambio, ya regresamos. Bienvenidos amigos a la otra dirección por Omnius 24 horas y el jardín de tu mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, en otras ocasiones hemos platicado acerca de las supradimensiones o estados de conciencia superiores como la paz, la libertad, la felicidad, la serenidad, la alegría, la compasión y el amor, entre otros. Hoy, como ya dijimos, nuestra videoconferencia con Fernando alude a las 9 infradimensiones o círculos dantescos. En su obra monumental, La Divina Comedia, Dante Alighieri describió muy bien estos mundos. Estos mundos no existen solo fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Son los mundos de las energías negativas, como ya referimos. ¿Quiénes descienden a estos mundos inferiores? ¿Cómo liberarnos y evitar caer en estos mundos oscuros atrapados por el ego y la oscuridad de la ignorancia? Vayamos a la videoconferencia con nuestro amigo Fernando García Silva, después del intro. Bienvenidos amigos de La Otra Dirección a través de Omnius 24 horas y el jardín de tu mente. Hoy la videoconferencia, amigos, que nos convoca es un tema súper apasionante, muy interesante. Las infradimensiones. Infradimensiones quiere decir dimensiones inferiores, ¿verdad? Infierno. Para ingresar a estas infradimensiones, pues existe una diversidad de puertas y la vamos a abordar en esta
interesantísima videoconferencia. Para aquellos que buscan, o para aquellos que buscamos, porque nos incluimos, hay un trabajo que realizar y se llama autoconocimiento. Con el autoconocimiento podemos ascender a los mundos superiores, los mundos de la paz, la serenidad, la plenitud, la felicidad. Y en esta ocasión, con ese propósito, estamos Fernando de vuelta y un servidor para abordar este tema de las infradimensiones. Fernando, un honor, un placer, como siempre, coincidir contigo. Bienvenido Igualmente, a Orlando, ONIOS. comparto contigo ese honor y muchas gracias nuevamente por estar aquí dándonos la posibilidad de hablar sobre este tema tan profundo como es las infradimensiones. Así es, así es. Fernando, a modo de introducción, entonces, refrescando un poco la conferencia de las dimensiones, ¿verdad? Anterior a esta, la videoconferencia, para entrar entonces a lo que es enlazar el tema que nos convoca, las infradimensiones. ¿Qué es una dimensión? Vamos a refrescar un poco una vez más. Claro, es importante recordar eso, que en el fondo cuando hablamos de las dimensiones, decíamos que las dimensiones son niveles de conciencia. Entonces, el acceso a cada dimensión se va dando por el nivel de conciencia que uno tenga, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las dimensiones y dónde están dentro de nosotros, explicábamos que son niveles de conciencia. Entonces, ahora vamos a hablar de las infradimensiones, y al decir infradimensión, en el fondo estamos hablando niveles inferiores de conciencia, o podríamos decir infraconciencia. Exacto. Entonces, cuando decimos infradimensiones o mundos soterrados, o mundos infiernos, el Averno, el Avicii, en el fondo es nuestra propia conciencia que está en un estado inferior. Exacto, es decir, como lo vemos, como lo explica también su potente libro, notable libro, El poder contra la fuerza, perdón, El poder contra la fuerza, David Hawkins, los niveles de conciencias superiores, los niveles de conciencia inferiores. Exacto. Entonces, ¿dónde encontramos estas infradimensiones, Fernando? Bueno, tal como es afuera es adentro, tal como es arriba es abajo. Y nosotros somos un microcosmos, ¿ya? Existe el macrocosmos y existe el microcosmos. Exacto. Entonces, estas infradimensiones se encuentran tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. Se encuentran en el macrocosmos, en toda la creación, como se encuentran dentro del microcosmos somos, ¿ya? Esta conferencia que vamos a ver hoy día está relacionada con el infierno o estas infradimensiones dentro de nosotros mismos. Más adelante existe una conferencia de fase B más profunda donde vamos a estudiar las infradimensiones en el macrocosmos, en el exterior, pero ahora vamos a estudiar las infradimensiones en nuestro interior. Exacto. ¿Ya? Entonces, están tanto afuera como adentro, y las nuestras nos vinculan con las de afuera. Porque por el principio mismo, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, y como es arriba, es exactamente, por esa dualidad. Entonces, al hablar de infradimensión, Fernando, estamos hablando del infierno. Claro, del inframundo. Al hablar de infradimensiones estamos hablando del inframundo, ¿ya? El inframundo en el fondo es la conciencia ya bajada a sus niveles más mínimos, exacto, más bajos, ¿ya? Y nosotros tenemos mucha de nuestra psicología, por no decir, pues sabemos qué porcentaje, ¿verdad? El 97%. Sí. Ese 97% de nuestra conciencia, lamentablemente, casi, ¿no?, se encuentra ahí en el inframundo, en nuestro propio inframundo. Y miramos, Fernando, cómo se comporta a sí mismo la naturaleza por esa situación en la colectividad, ¿verdad? El tener ese índice demasiado, muy bajo, un 97% atrapado, ¿verdad?, de nuestra conciencia. Asimismo anda la humanidad, porque es el reflejo de nosotros mismos, de nuestro accionar, de nuestros actos. Exactamente. Al final de la raza.
Sí, pues, el final de la raza. La mayoría de la humanidad actualmente, uno lo ve ya, en realidad hay mucha inconsciencia en el ser humano, demasiada inconsciencia, ¿ya? Entonces, eso se debe al nivel conscientivo de cada persona. Ahí podemos comprender, cuando estudiamos sobre la evolución y la involución, que el tiempo no perfecciona. Porque el tiempo solamente levanta y después hunde. Evoluciona y después involuciona. Y lamentablemente nosotros actualmente estamos en un estado de bastante infraconsciencia. Nuestras infradimensiones están muy activas. Y todos nosotros estamos en este instante ingresando a las infradimensiones del universo. Por eso que se están plasmando las leyes no solamente dentro, ¿ya? Porque cuando uno habla de infradimensión, en esta conferencia estamos hablando del dolor o los problemas que uno lleva dentro de sí. El sufrimiento. Pero nosotros ya estamos viendo afuera, ya estamos viendo sí. la complejidad afuera, en los encierros, en las prohibiciones, en el miedo, en las enfermedades, el sufrimiento masivo. Eso ya es cuando todo ya empieza a entrar en las infradimensiones del cosmos. Porque así mismo es, Fernando, es decir, porque la gente, en un paréntesis, ¿verdad? En el contexto. Hay una situación a nivel de colectividad. Que esta situación, muchos también maestros dicen que ocurre cada 12.000 años, otros dicen cada ese ciclo, ¿verdad? A nivel de colectividad. Otros dicen también un número mayor. Pero ¿dónde que está el asunto? El problema está en nuestra ignorancia. Es decir, bueno, perfecto, hay un asunto que le llaman COVID, que todo el mundo anda con un bozal, pero todo el mundo está a tientas, a oscuras. No estás mirando las señales, porque es que no hay un discernimiento, y para eso está este autoconocimiento, ¿verdad? Que obedece a ¿qué? A ese oscurantismo, a esa ignorancia que está en nosotros mismos y que nosotros no entendemos, pero cuando la naturaleza, como lo hemos abordado anteriormente, ¿verdad? Cuando la naturaleza hace un llamado, entiéndalo, o atendamos o no, de cualquier forma, entonces ella va a actuar. Y de mala forma. Exactamente. Es decir, sí, Fernando. Sí, claro. Porque en el fondo el problema en sí no son las enfermedades externas, no es el problema realmente no viene de afuera, ¿ya? Como dice la Sagrada Escritura, no es lo que sale de la boca del hombre. Exactamente, ¿ya? Sí. Sino es lo que uno tiene dentro, en el fondo, no es lo que entra, perdón, no es lo que entra por la boca del hombre, claro, sino lo que uno tiene dentro, ¿ya? Entonces, el verdadero problema nuestro, en el fondo, es nuestra psicología actualmente. La psiquis humana está en un estado de infraconsciencia. Y mientras uno no modifique esa infraconsciencia interna personal, no va a salir de aquí. Entonces, por eso que es la importancia del trabajo en el autoconocimiento, para modificar la conciencia de cada persona. Yo lo enfatizo constantemente en uno que otro tema en mi libro, La Otra Dirección. Es decir, todo lo que está ocurriendo, que estamos mirando, no, está ocurriendo, es dentro de nosotros. Y es el reflejo de nuestro mundo interior, el mundo exterior. De modo que, Fernando, es decir, vamos a estudiar entonces en esta videoconferencia las infradimensiones de nuestro interior, nuestro propio abismo o infierno. Exactamente. Vamos a ver, digamos, dónde está distribuido y qué tipo de defectos nos relacionan con nuestras infradimensiones interiores. ¿Y dónde entonces, Fernando, están las puertas a nuestro abismo interior? Claro, todo está dentro de nosotros. Las puertas del infierno están dentro de nosotros y las puertas del cielo están dentro de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si uno dice, no, siempre dice, no, ir al cielo, ¿ya? ¿Qué es el cielo? Es a ciegas, que la gente cree que está en un lugar. En el infinito, mirará las estrellas, ese es el cielo, el infinito, ¿no? ¿Ah? El cielo está dentro de ti, muy cerquita de ti. El cielo está dentro de nosotros. Igual que el infierno.
Y el infierno también. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entrar como a reflexionar profundamente, que somos un microcosmos, y al tener un microcosmos, entonces tenemos el cielo y el infierno dentro de nosotros. Sí. Como dice la Sagrada Escritura, ante vos pondré dos caminos, ángeles o demonios. Exacto. Vosotros elegís. Elegimos. El libre albedrío. Claro, claro. Entonces, ángel significa que ha conquistado el cielo, demonio quiere decir que es un habitante del abismo, de la infradimensión. Entonces, esas puertas de las infradimensiones están aquí en el bajo vientre. Aquí nosotros tenemos 7 chakras, que son 7 puertas que nos comunican con esas infradimensiones de la naturaleza, que están íntimamente relacionados con los 7 centros de la máquina humana, que nosotros ya los vimos. Centro sexual, instintivo, emocional, exacto, intelectual inferior, motor, emocional superior e intelectual superior. Cada uno de esos centros ya está relacionado con determinadas facetas oscuras nuestras, producto del estado psicológico actual en que nos encontramos. Pero las puertas están aquí, en el bajo vientre, ¿ya? Aquí, muy cerca, o en la zona del centro instintivo, porque por ahí nos atacan las entidades. ¿Recuerda cuando hablábamos de las conjuraciones? Decíamos que había que ponerse la mano aquí, tapándose el centro instintivo. En el fondo, lo que nos estamos tapando son precisamente esas puertas, las puertas del inframundo, porque por ahí es por donde quieren atacarnos y entrar las entidades cuando nos ataca una entidad. Los yoes, sí. Exactamente. Entonces, Fernando, ¿cuántas lunas existen? Claro, hablando del macrocosmos, podemos decir que existen 2 lunas, ¿ya? Porque esto está íntimamente relacionado con los planetas. Porque recuerda que los planetas están dentro de nosotros, ¿ya? Sí, así como están dentro de nosotros, también están afuera. Pero más, ¿cómo puedo acceder yo a los planetas externos? A través de mis planetas internos. Eso es como un espejo, ¿no? Somos como un espejo. Somos un espejo, exactamente. Somos un espejo del universo. Y la forma de descubrir el universo es a través del conocimiento de sí mismo. Porque el que se conoce a sí mismo conoce al universo y a los dioses, como decían los antiguos. Exacto. ¿Ya? Fíjate, dígame. Fíjate, perdón que te interrumpa ahí, Fernando, el otro día que hablábamos también en la conferencia de la entropía, yo te decía que investigando a esos número 1 de la música, ¿verdad? Beethoven, en fin, descubrí que las notas no estaban en el piano, sino que era dentro de nosotros, la buscamos es dentro de nosotros, es decir, todo está dentro de nosotros, todas las respuestas. Es maravilloso. Exactamente. Entonces, en el cosmos existen 2 lunas, una luna blanca, que es la luna que nosotros vemos en la noche, pero también existe una luna negra, que es del tamaño como de una lenteja, muy pequeña, muy oscura, muy densa, ¿ya? En esa luna blanca que nosotros vemos afuera, que nosotros también la tenemos dentro, la luna psicológica, nosotros tenemos dentro entonces una luna blanca y una luna negra. En la luna blanca gravitan todos los defectos psicológicos visibles nuestros, ¿ya? Porque las influencias lunares, la energía lunar es lo que nos activa y los conecta con nuestros defectos. Recuerda que nosotros decimos que tenemos cuerpos lunares. Sí, sí. Y que la idea es transformarlos en cuerpos solares. ¿Ya? Entonces, esa influencia lunar dentro de nosotros activa y estimula nuestros defectos psicológicos, ¿ya? Entonces, tenemos un grupo de defectos que están relacionados con la luna blanca y tenemos un grupo de defectos que está relacionado con la luna negra. Esotéricamente se le llama Najemá y Lilith, ¿ya? Entonces, esa luna blanca está relacionado con todos los defectos de nuestro aspecto visible. Y esa luna negra está relacionado con todos los aspectos de nuestra psicología invisible. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos defectos propios que uno los podría llegar a descubrir o que uno reconoce. Exacto. Por ejemplo, ¿tienes la pereza? Sí, soy un poco perezoso, dice la persona. ¿Ah? ¿Tienes la ira? Sí, soy un poco mal genio, ¿verdad? Uno diría, pero ¿tiene el yo asesino? Ah, no. Eso sí que yo no he matado a nadie, ni mataría a nadie. Hemos matado a millones. Lo que pasa es que no es coger la espada, ¿verdad?
Entonces, hay defectos psicológicos, inclusive ya de degeneración, ¿ah? Que pertenece a ese aspecto de la luna negra. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta conferencia gravita en comprender el trabajo con los defectos psicológicos de la luna blanca, que está relacionado con nuestras infradimensiones personales. Entonces, en nuestras infradimensiones personales están los defectos psicológicos de la luna blanca, y en las infradimensiones del planeta Tierra, del cosmos, de la corteza de la Tierra hacia abajo, del infierno propiamente tal, están los defectos psicológicos de nuestra luna negra. De los, digamos, los yoes que nosotros no hemos visto y nos es muy difícil descubrir. Necesitamos de una fuerza superior, como vamos a ver más adelante, la fuerza crística interna, cuando nace el Cristo dentro de nosotros, y Él sí puede ir y limpiar nuestros establos más profundos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las infradimensiones personales, estamos hablando de los yoes que pertenecen a esa influencia lunar visible. Genial. Amigos de ONews 24 horas, hoy en el programa La Otra Dirección, también en Jardín de tu Mente, abordando este tema profundo, importante, el crucial, incluso el mensaje para entenderlo, para nosotros poder avanzar y ascender hacia las dimensiones superiores que nos conducen a la paz, la serenidad, el amor. Fernando, entonces, las infradimensiones están gobernadas por algún planeta. ¿Tocabas algo? Claro. Las infradimensiones están gobernadas por los 7 planetas, ya principales, pero en realidad son 9, que corresponden a las infradimensiones del cosmos. ¿Ya? Las infradimensiones del inframundo, desde la corteza de la terrestre hacia abajo, están gobernadas por los círculos dantescos, como tú decías a un principio. Exacto. En la obra magistral, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sí. Él bajó a esas infradimensiones donde están gobernadas por los planetas del Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ya? Entonces, esos 9 planetas dirigen las infradimensiones del cosmos, de la corteza hacia abajo, que es del aspecto invisible y que ahora no lo vamos a hablar. Exacto. Pero también, como nosotros tenemos esos planetas dentro de nosotros, perdón, sí. Recuerda que nosotros somos microcosmos, por lo tanto nosotros tenemos también un átomo de la Luna, un átomo de Mercurio, nosotros tenemos un átomo de toda la creación. Estamos relacionados con, exactamente, con esa diversidad de... Exactamente. Con todo. De hecho, nosotros tenemos un átomo de cada uno de los seres humanos dentro de nosotros. Estamos todos conectados a un nivel increíble que nosotros ni nos imaginamos. ¿Ya? Entonces, esas infradimensiones personales se relacionan con estos 9 planetas. ¿Ya? Luna está relacionado con el centro sexual. Mercurio con el centro instintivo. Venus con el centro emocional. Sol con el centro intelectual inferior, aquí a la altura del corazón. Marte con el centro motor, aquí en la garganta. Júpiter con el centro emocional superior, aquí en el entrecejo. Saturno con la glándula pineal, aquí arriba. ¿Ya?
Urano con los órganos sexuales, las gónadas, ovarios, testículos, y Plutón con el aparato sexual propiamente tal. Ahí están los 9 planetas dentro de nosotros. Entonces, estas infradimensiones se relacionan con estos 9 planetas que están dentro de nosotros, están íntimamente vinculados con nosotros. Por eso recalcamos tanto la importancia del autoconocimiento. Sí, sí. Porque nosotros, si nos logramos descubrir y entrar dentro de nosotros, no necesitamos ni siquiera leer un libro. No, porque todo el conocimiento está dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros, sí. Yo creo que te lo he dicho, Fernando, a veces cuando yo platico con mi niña adolescente, Ashley, yo le explico a la gente en mi conferencia, ¿no? Cuando yo platico con mi pequeña Ashley, que ya acaba de cumplir 14 añitos ahora, pues yo no doy por sentado de que ella es inferior en conocimiento a mí, es todo lo contrario. Ella vino con el mismo conocimiento infinito, ¿de acuerdo? Yo le hablo a ella, no, yo doy por sentado que incluso que ella me excede en conocimiento, y es así como podemos nosotros entrenar, preparar a nuestros niños desde pequeñitos, dándole esa confianza y descubriendo en ellos también ese potencial infinito que tienen. Es decir, el autoconocimiento es extraordinario, es decir, hasta que no nos conocemos, andamos a ciegas, desconocemos nuestras capacidades, de lo que somos capaces, hasta donde podríamos llegar. Imagínense, esta materia es una materia básica y fundamental que debería darse en todos los colegios, las universidades, los institutos. Debería ser la materia número 1. Es decir, la materia número 1 de todas las áreas de saber. Y no solamente la materia número 1. Debería, Fernando, yo lo fomento, así como tú estás diciendo, autoconocimiento debe ser una materia, obviamente, primero común, pero matriz repetitiva, que si está realizando una carrera que lo conforman 10, por ejemplo, ciclos, semestres o cuatrimestres, lo que sea. En cada uno de esos debería haber un autoconocimiento 1, un autoconocimiento 2, hasta llegar, porque lo es todo. Con el autoconocimiento, y yo lo digo, con el autoconocimiento, si es que no quieres o no puedes, no tienes ni que ir a una universidad, porque no lo necesitas. Los grandes maestros no visitaron nunca la puerta de la universidad, y con esto nos estamos comentando que no hay que estudiar y que no hay que prepararse. Estamos diciendo es lo crucial que es obtener el conocimiento, este autoconocimiento. El conocimiento, como tú lo dices, ¿verdad? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. En la Biblia está, harán cosas mayores que yo, pero es cuando nosotros entremos a este autoconocimiento. Así es. Es decir, Fernando, que los yoes deben acabarse voluntaria o involuntariamente. Claro, porque en el fondo el yo que nace como infraconciencia, como oscuridad, como error, porque en el fondo un ego es una cristalización de la mente errónea, es un error cristalizado. Es un error que toma vida. Imagínese usted lo que es un yo. Sí, sí. Porque cada yo, cada ego tiene la capacidad, logra cierta autonomía dentro de nosotros. Es un Dios, igual, es un Dios, incluso un Dios inferior. Sí, sí. Claro, es un creador. Es un creador. Es un creador de oscuridad, de dolor. De oscuridad, de dolor, de sufrimiento, exactamente. Pero es un creador, ¿ya? Entonces toma posesión en cuerpo, alma, en pensamiento, sentimiento y acción. En los 3 cerebros, en eso, ¿ya? Entonces, ese yo, una vez que uno lo crea, tiene que destruirlo. Y la destrucción del yo es sí o sí. El yo no tiene perpetuidad. Durará mucho. Durará mucha existencia inclusive. Recuerde que hablábamos de 108 existencias humanas. Sí. Ese yo podrá durar esas 108 existencias, embarrándolas, cometiendo errores, etc. Pero va a llegar un momento en que debe ser aniquilado. Tiene que ser destruido, ¿ya? Entonces, esa destrucción del yo puede ser en forma voluntaria, que quiere decir donde la persona trabaja sobre sí mismo, o involuntaria, contra su voluntad,
en las infradimensiones. Entonces, el yo va a ser desintegrado, ya sea aquí conscientemente, cuando la persona aprenda a autoobservarse, a descubrir y le pide a la Madre Divina que lo elimine, ¿ya? O las infradimensiones se van a encargar ya, el infierno, el averno, la bichi, se va a encargar de la desintegración de los yoes. Entonces, el yo muere sí o sí, a las buenas o a las malas. Fernando, yo siempre en ese contexto digo, muchas veces en mis grupos, tengo incluso hasta sacerdotes, lo que pastores, lo que le llaman pastores, ¿verdad? Meditando y abordando estos temas. Y yo siempre he dicho, porque lo presenciamos, los que pastorean, los sacerdotes también, que son pastores, pero no abordan estos temas, sino es un tema como envuelto, algo incluso muchas veces distorsionado, ¿no? Porque cuando se abordasen estos temas vamos a una feligresía, en este tenor, como tú y yo lo estamos abordando, y nosotros no somos ni doctor ni sabio, nada de eso, no. Estamos comunicando la sabiduría que hemos adquirido de nuestros maestros, ¿verdad? Pero yo lo enfatizo cuando un líder, un pastor, entiéndase, no importa la denominación, o sea, y que no lo conozco, y que yo sé que no es que no tienen este conocimiento. Muchos tal vez no lo tendrán, pudiera ser una ignorancia, ¿verdad? Pero no lo creo. En el caso, por ejemplo, de los sacerdotes. Pero cuando obtengan este autoconocimiento en esta forma, en esta dimensión, y lo lleven también a los seguidores, entonces están realmente realizando la misión, no importa la denominación que representen, como debe ser. Y serán a la vez, entonces, pastores o sacerdotes, como queramos llamarle, pero superiores, serán los mejores. Lo que vemos es que en muchos de estos líderes utilizan lo que es la manipulación, como David Hawking lo expresa en el Poder contra la Fuerza, y la culpa, donde hacen ver a la sociedad, a los seres humanos como una escoria, como algo, ¿de acuerdo?, que no sirve, y ese mensaje no es correcto. Pero cuando tengan este mensaje de esta forma, que lo tienen o lo apliquen, entonces serán, pero brillantes pastores o líderes espirituales. No los líderes espirituales, los maestros, que ya eso es otra cuestión, ¿verdad? Claro. Sí, falta eso, falta esa sabiduría, lamentablemente, interna, ¿ya? No hay discernimiento. No hay discernimiento, no hay reflexión, no se le enseña a las personas. Por eso que hay un proverbio chino que dice que en vez de darle un pescado al hambriento, enséñale a pescar. Exactamente. Entonces, eso es fundamental. Aquí nosotros lo que estamos tratando es hacer eso precisamente, enseñarle a la gente cuál es la didáctica, la metodología, la fórmula, para que cada uno de nosotros despierte su conciencia y descubra a su Dios interior. Dios no necesita intermediarios. No necesita intermediarios. Todos los maestros explican entre la divinidad y uno mismo no tiene por qué haber nadie entre medio. Exactamente. Porque si hay una persona entre medio, esa persona es subjetiva y puede mal filtrar la información superior. Ahí mismo es que yo explico esa tesis, eso que estás diciendo. Mi libro, la otra edición, con la canción del Salsero Brillante, cuando se encontró logró ese despertar, pudiéramos decir, ¿verdad? Y escribió esa canción. Uno mismo se sana, uno mismo se libera, uno mismo se enreda, es uno mismo, todo el conocimiento, y así lo explican los grandes maestros, tú también, y yo lo enfatizo constantemente. Fernando, entonces, ¿cuántas regiones existen en nuestras infradimensiones internas? Se va dividiendo eso por diferentes regiones, ¿ya? Regiones infraconscientes, supraconscientes, de mayor oscuridad. Se van graduando, ¿ya? Esa oscuridad se va graduando dentro de nosotros. Hay yo es más denso, eso se va dando por la densidad, ¿ya? Hay yo es denso
que en el fondo pertenecen a los aspectos muy, muy profundos de las regiones más oscuras, más escondidas de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, uno, ¿cómo puede llegar a lo más oscuro y a lo más infraconsciente? Es a través de las cosas más perceptibles, de los primeros defectos psicológicos, de los que uno al principio va descubriendo y va Exacto. reconociendo. Lo más Si simples. no se desarrolla la autoobservación y la percepción, no podemos llegar a descubrir los yoes que pertenecen a las regiones más ocultas de nuestra propia psicología. Genial. Entonces, estas infradimensiones están relacionadas con los centros de la máquina humana. Claro, están relacionadas con el centro de la máquina humana, ¿verdad? La primera infradimensión, o el primer submundo personal, ¿ya? Está relacionado con la esfera sumergida de la luna. Y la luna rige nuestro centro sexual, ¿verdad? Sí. El primer centro de la máquina humana es el centro sexual, el elemento es la Tierra, el planeta que lo rige es la luna, ¿ya? Entonces, en la luna, o en nuestras propias infradimensiones lunares, ¿ya? Como está el defecto de la pereza, encontramos a todos los perezosos, ¿ya? Están nuestros yoes perezosos que no nos permiten hacer, porque la función del centro sexual, ¿cuál es? Es hacer. Exactamente. Pero la pereza no nos deja hacer. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Hay que eliminar, hay que dejar de fornicar. Claro, pues, exactamente. Uno tiene que hacer la obra. ¿Sí? Hacer el trabajo. Uno puede decir, claro, yo tengo que hacer una casa, tengo que hacer una familia, tengo que hacer dinero. Exacto. No es ese el hacer que nos interesa. Son haceres secundarios. El trabajo interno hay que hacerlo. Uno tiene que hacer la obra, ¿ya? Y la obra parte con la transmutación de la energía sexual. Entonces, ahí en la luna están todos los desafortunados, ignorantes, inocentes, se habla en las Sagradas Escrituras, que no recibieron las aguas del bautismo. Sí, sí. Los no bautizados. Los no bautizados, ¿ya? ¿Qué significa el bautismo? Bueno, la gente tiene una idea muy errónea sobre lo que es el bautismo, porque en el contexto que nosotros estamos abordando es esa transmutación, ¿no? Exactamente, es llevar las aguas a la frente. Exactamente. Cuando una persona es bautizada, en el fondo le ponen agüita aquí en la frente, y normalmente lo hacen con niños vestidos de blanco. Y no sabe nada de qué. Exacto. Ese niño significa la inocencia, esa ropa blanca es la pureza, y esa agua son las aguas seminales que tienen que llevarse acá a la frente. Sí. El bautismo borra el pecado original. Imagínense, borra el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? La fornicación. La expulsión de la energía sexual. Sí. Entonces, ahí en nuestro primer inframundo, están todos los yoes en el fondo no bautizados, que por la pereza no nos permiten hacer la obra. Entonces uno va postergando el trabajo sexual de la transmutación por diferentes motivos. Esos, ahí están. Genial. De modo, Fernando, que entonces podemos limpiar nuestras infracciones internas, como vemos. Claro. Entonces, sigamos con la ubicación. El primero del centro sexual están los que no han sido bautizados. En el segundo, que está regido por Mercurio, en nuestro centro instintivo, el planeta que lo rige es Mercurio. Mercurio regula las aguas, está todo el mal movimiento de las aguas, y ahí están los fornicarios. Es increíble cómo dentro de nosotros tenemos yoes fornicarios que fornican de diferentes formas. Exacto. No solamente fornican por el centro sexual, sino fornican por el centro instintivo, por el centro emocional, por el centro intelectual, por el centro motor, ¿ya? Y dentro de nuestras infradimensiones es increíble, uno realmente hubiera aterrorizado si viera sus propios yoes personales, cómo están fornicando allá. El tercer centro está relacionado con Venus. Centro emocional inferior. El juego, planeta que lo rige, Venus. Exacto. ¿Sí? Aquí el planeta Venus es el planeta del amor. Por lo tanto, está todo lo contrario al amor, y está la búsqueda de los placeres. Entonces, ahí tenemos la diversión, ¿no? Todos los yoes que les gustan los placeres, la diversión, la jarana, el beber, el fumar, la parranda,
la fiesta, el yo bailarín, todos los yoes que en el fondo, todos los yoes que y lo bien que se siente, ¿verdad? y lo bien que se siente haciendo eso. Pero eso tiene su consecuencia mayor. Claro, claro, claro. Entonces, esos yoes que buscan el placer, toda esa búsqueda del placer, en el fondo es la fuerza contraria al desarrollo de la emoción superior, que es el amor. ¿Mm? Aquí están las cantinas, los bares, nosotros tenemos yoes que le gustan las cantinas, los bares, toda esa búsqueda Discotecas, todo eso, sí, sí. el placer, inclusive el placer de hablar. Sí, 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 sí. Hay personas que les gusta hablar y hablan y hablan y hablan y hablan Ahí porque estamos. sienten placer al expresar sus ideas, Pero ahí al ser está, escuchados. sí. Pero ahí estamos malgastando nuestra energía también, la parte intelectual, como Claro, lo hablábamos. claro, claro. Bueno, con esto no estamos diciendo de que uno no tiene que hablar, pero No, sí no. uno tiene que autoobservarse Claro, cuando claro. está en su prosa. Todo en exceso hace daño. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Cuál es la intención de esas palabras? Muchas veces uno habla simplemente para demostrar que sabe. Sí, Ni sí, siquiera para... Eso es ni ego. siquiera Bueno, ego. con la intención de enseñar, sino con la intención de demostrar que sabe, ¿ya? Exacto. Entonces, autoobservándose uno va descubriendo esos diferentes yoes de la búsqueda del placer. Tercer centro, centro emocional inferior. Cuarto centro es el centro intelectual inferior. Planeta que lo rige, el Sol. La característica del Sol es el equilibrio, el amor hacia todas las personas. El Sol alumbra a los buenos y a los malos. La compasión, El ¿no? Sol no, el Sol no dice, este es bueno, lo voy a alumbrar más, este es malo, lo voy a alumbrar menos. No, alumbra a todos por igual, ¿ya? Entonces, esos desequilibrios que nosotros tenemos, en el fondo, corresponden, ahí encontramos nuestros yoes de nuestras infradimensiones del planeta Sol interno. Y en el fondo son todos los avaros y los derrochadores. Es el desequilibrio. Sí. Y ahí, Fernando, con perdón, en un paréntesis, nosotros vemos en ese punto que tú explicas de amar a todos por igual, no importando quién, nosotros, perdón, yo lo enfatizo en mi libro, es decir, una sola humanidad, una sola religión. Mi religión, ¿cuál es? La compasión. Amar a todos por igual, sentir con el que es igual. No tiene que haber no hay que hacer ninguna acepción, diferencia de persona. Claro. Pero en este caso vamos a ver nosotros en nuestras infradimensiones del planeta Sol personal, aquí interna, relacionado con el centro intelectual inferior, aquí, a los derrochadores y a los avaros, a los que atentan contra el equilibrio, porque el Sol es un equilibrio perfecto, ¿ya? Y estos derrochadores y estos avaros son eternos enemigos. Un derrochador ve a un avaro como, ¡ay, pero cómo puede ser así! Aquí encontramos en el fondo a todos nuestros yo derrochadores y avaros, ¿ya? Y la fuerza del derroche y del avaro, en el fondo nos transforma en mendigos. Todas las personas que uno ve que son mendigos en la calle, exacto, es porque lamentablemente eran derrochadores o avaros de existencias anteriores. Fin de semana me voy a matar una vaca con 3 cajas de cerveza, derrochar. Claro, personas, por ejemplo, que reciben dinero, su sueldo, y en vez de llevarlo a su hogar, ¿qué es lo que hacen? El viernes se van a la cantina, sí, y lo gastan todo con sus amigos. Y entonces derrochador. Y el lunes entonces regresan a la casa, le dan una pata al gato, porque todo está mal, y es eso interior que está mal. Claro. Derrochadores. Pero lo interesante es entender de que uno tiene yoes derrochadores, y uno tiene yoes avaros. Entonces, el objetivo de esta conferencia es descubrir mi propia avaricia o mi propio derroche. Uno derrocha sus energías. Sí, sí. Todo tipo, derrochamos las energías sexuales, por ejemplo. Cuando fornicamos, estamos derrochando la energía sexual. Diversión. Derrochamos las energías emocionales, ¿ya? Cuando nos dejamos llevar por la euforia, por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol, y uno grita ahí desesperado porque metió el gol su equipo preferido, está derrochando su energía emocional. Sí, sí, sí. Derrochamos las energías intelectuales cuando estudiamos en demasía y viene como un cansancio.
un Sulmenach, hay una cosa que excede. Tiene que haber Entonces, un equilibrio. tiene que haber un equilibrio, porque el sol es equilibrio. Sí, sí. Y la avaricia también nuestra, ¿verdad? Cuando somos muy avaros con nuestras cosas, que guardamos todo, que todo, no, eso es una cajita, no, que me puede servir, y por si algún día la... Y hay personas que no votan absolutamente nada, Nada, porque nada. todo, Hay un todo zapato ahí que lo compró cuando tenía 12 años, lo dejo ahí porque esos zapatos me traen. claro, o los recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recuerdo que tiene ahí una tacita, ¿no? Que esa tacita era de mi abuelita, mi tatarabuelita, y ahí, entonces va acumulando, Y ese acumulando, apegos, eso es un apego, ¿no? son apegos, claro, ¿ya? Otro Entonces, mundo, otra derrochadores, dimensión. los yoes propios de derrochadores y avaros. Aquí, este es el centro motor. Planeta que lo rige, Marte. Defecto característico, la ira. Entonces están todos los yoes que están relacionados con la fuerza marciana, porque la fuerza marciana es una fuerza de lucha, de guerra, relacionados con el defecto de la ira, la violencia, la rabia, el Fíjate, enojo. fíjate, Fernando, en ese punto, con perdón que te interrumpa ahí, ¿verdad? He visto, he visto personas y también he sabido de otras que que en un momento de ira muy, muy intenso, le ha generado, o lo que la gente llama un paro, ¿no? Sí, ¿Verdad? Y también muchos han muerto a la vez, en un momento de ira muy intenso, ¿no? exactamente. Exactamente. O sea, en el fondo, inclusive los paros cardíacos y todo eso se relacionan con iras retenidas que la persona tiene ahí acumulando, ahí violencia En tu y libro tú lo rabia. explicas muy bien, esa parte también. Claro. Entonces, hay todos los yo relacionados con la violencia, con la ira. Recordemos que aquí se expresa la obra, el verbo y la omisión. ¿Ya? Hay muchas veces entonces que uno, por una palabra hiriente, una mirada Sí, hiriente. sí, sí. Entonces, todos esos yoes violentos, todos esos yoes destructivos, todos esos yoes blasfemos, la blasfemia, por ejemplo, Uh -huh. cuando uno habla mal de Dios, son yoes de ira, acompañados de yoes de orgullo. ¿Mm? Exactamente. Prepotencia, Entonces, todo eso. todo eso está potenciado. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestros factores de violencia, de destrucción, de querer golpear, de querer insultar, de querer maltratar, ¿ya? De querer menospreciar al prójimo o a uno mismo, está aquí en nuestra infradimensión relacionados con el planeta Marte. Aquí tenemos nuestro centro emocional superior, el entrecejo, y el planeta que lo rige es Júpiter. Júpiter es el dadivoso, ¿ya? Júpiter es el que da el cetro a los reyes. Júpiter es también el que produce un equilibrio, ¿ya? Entonces, todos los yoes, aquí donde encontramos a los tiranos, le Exacto. da el poder al Sí, mandatario, sí, sí. le da el Júpiter, le da el cetro, le da el poder al mandatario, le pone la cinta, ¿verdad?, de presidente para que obre bien, Uh y la -huh. persona que hace, obra mal. Todo lo contrario. Claro, para sus propios intereses o déspotamente. Entonces, aquí tenemos a todos los yoes tiranos, a los yoes que obligan, a los yoes que no respetan el libre albedrío de las demás personas, Exacto. a los malos padres de familia que obligan a sus hijos a que estudien determinadas carreras que Esa, ellos creen, que son que ellos creen, contrarias. que ellos creen que son buenas para el hijo porque va a ganar dinero, pero al hijo no le Mm, interesa eso. No, es que tienes que estudiar, que es la tradición de la familia. Tu exacto. abuelo fue doctor, yo fui doctor, tú tienes que ser doctor. Y el muchacho resulta que le gusta la música. Ahí estamos contrariando el orden de la naturaleza. Exactamente. O cómete la comida. No, es que no me gusta, no, es que cómete la comida, que tienes que comértela. Cómanse Entonces, la berenjena porque no mata. todos los yoes que obligan, que imponen, ¿ah? Ahí están los Que profesores también, ¿no? los profesores, claro. En el fondo, los yoes que hacen un mal uso de la autoridad. Exactamente. Entonces aquí entran como Júpiter es el dadivoso y el que da el cetro a los reyes, en el fondo todas las personas que abusan de su poder. Puede ser inclusive, página de los matrimonios, el hombre de pronto que se siente con más poder, no, yo soy el varón, yo mando aquí, y trata mal a su esposa.
desequilibrios, son yoes que pertenecen a las infradimensiones del emocional superior, Júpiter. ¿Ya? Luego tenemos acá el centro intelectual superior, planeta que lo rige, Saturno. Saturno es el espíritu, ¿ya? Genial. Y es el que regula toda la naturaleza humana, porque desde Saturno manda toda la energía al centro sexual para que el cuerpo esté en óptimas condiciones. Entonces, todos aquellos defectos que atenten contra la energía del Espíritu Santo, que está en Saturno, o que cometan crimen contra natura, pertenecen a esa infradimensión de Saturno, ¿ya? Por ejemplo, pecados contra natura, ¿cuáles son? La castración, la ligadura de trompas, toda la violencia contra natura que uno tenga, por ejemplo, cuando trate mal a los animales, trate mal la naturaleza, cuando uno explote en demasía la naturaleza, porque hoy en día en el planeta Tierra muchos lugares están sobreexplotados. ¿Ah? Entonces eso produce sequía, produce desequilibrio, todo el maltrato de los mares, hoy en día los mares están muy contaminados, ¿ah? Por la ambición de determinados sectores industriales, ¿verdad? Que vierten su contaminación al mar o que lo degradan. Todo eso son crímenes contra natura. Todos los injertos, hoy en día usted no encuentra una naranja que no esté injertada. Sí. O un mango que no esté dañado. Un mango, todas esas frutas hoy en día son injertadas. Y los injertos son antinatura. Pasa ahí, en un paréntesis, aunque es en otro orden, cuando la mujer también se quiere hacer su seno más, qué sé yo, con la naturaleza pasa eso mismo. Cuando queremos que el guineo se madure más rápido o que el pollito crezca en 15 días, estamos ahí cometiendo un crimen. Claro, es una violencia contra la naturaleza, ¿ya? Violencia contra la naturaleza también cuando nosotros, por ejemplo, todo lo que tenga relación con procesos sexuales, por ejemplo, cuando una persona viola a otra persona, o cuando uno obliga a la persona a tener cópula sin que ella o él lo quiera hacerlo. Es una violación. Es una violación, inclusive entre parejas, entre matrimonios, donde de pronto el varón tiene ganas de tener una unión íntima y pero la mujer no, porque no, cualquier razón, exactamente. Y la obliga, porque ella dice, no, pero es que ¿cómo? O cuando uno se autoobliga también, uno no estando preparado su cuerpo, uno se autoobliga, también es violencia contra sí mismo, contra sí mismo, contra su propia naturaleza. Sí. ¿Ah? Todos los procesos de masturbación, todo tipo de acto masturbatorio es también violencia contra nuestra propia naturaleza. Ahí entran toda la violencia contra natura en relación a las relaciones anales o las relaciones bucogenitales, son violencia contra natura. Son violencia contra el Espíritu Santo, porque son violencias contra la energía sexual. ¿Ya? Entonces, todos esos yoes que violenten la energía sexual del Espíritu Santo, la energía sexual del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en su energía sexual, cada uno la tiene. Es la divinidad. Es la divinidad, pues, es la divinidad. Es la divinidad. Y ese ha sido el mayor problema, que nos borraron el vínculo que hay entre la divinidad y la energía sexual. Que ahí entran, Fernando, las denominaciones, las religiones. Presentarnos la sexualidad como algo pecaminoso. El error mayor que incurren las religiones, las denominaciones, no importa cuál sea, es que presentan la sexualidad como algo pecaminoso. No, es lo más divino, ya lo hemos explicado, los grandes maestros, es lo más divino, el acercamiento a lo divino. Lo que pasa es que esa enseñanza no se lleva a ningún lugar, no se lleva, en lugar de llevar la falsa historia de Darwin a los escuelas, ¿por qué no llevamos este autoconocimiento? Por esos mismos modelos de la ciencia, ¿verdad? Todos los modelos obedecen a esas ideas de separación, competencia y conflicto. El dinero, porque eso no da dinero, pero es un modelo.
Los modelos educativos que dan asco. En las aulas no se enseña a pensar, lo que se enseña es esto. Competencia, vulgaridad. Todos hemos pasado por esas, ¿verdad? Por esa enseñanza tradicional que no funciona. Pero estamos nosotros aquí, Fernando, para arrojar un poco de luz, con la poco de luz también, con la luz que hemos conseguido de nuestros maestros, humildemente. Exactamente. Entonces, también aquí en Crimen contra Natura están los transgénicos. Todos los alimentos transgénicos hoy en día. Hay frutas transgénicas, inclusive ahora se está teniendo al hombre el transhumanismo, la modificación genética del ser humano. También son yoes que pertenecen a las infradimensiones de Saturno, ¿ya? Y que van a tener que ser trabajados en algún momento de nuestra existencia, urgentemente ahora, sobre todo, ¿ya? Ese es el séptimo. Después pasamos al octavo círculo dantesco, que está regido por Urano. Urano rige las gónadas sexuales, los ovarios en el caso de la dama y los testículos en el caso del hombre, ¿ya? Y Urano es el planeta de la verdad, ¿ya? Por eso la Sagrada Escritura dice, conoced la verdad que ella os hará libres. Exactamente. ¿A qué verdad se refiere? A la verdad de Urano. ¿Y cuál es la verdad de Urano? Las gónadas sexuales. ¿Dónde está la verdad? En las gónadas sexuales. Si usted trabaja su energía sexual, se hace libre. Es la liberación. Es la liberación, porque la liberación está ahí. La liberación está ahí. Si uno no trabaja transmutando su energía sexual, jamás va a ser libre. Que aclaramos. Si uno pierde su energía sexual, sigue perdiendo, va a seguir esclavo del ego. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos todos los yoes nuestros que atentan contra la verdad. ¿Cuál entonces es la verdad? Los yoes que atentan contra la verdad, los yoes mentirosos, los yoes hipócritas, los yoes que prometen y no cumplen. No, exacto, mi amor, con usted hasta la muerte. Y resulta que detrás está tirándole a la esposa. Claro, va caminando traidores. Al lado, o ya después ya no quiere saber más. Ahí están los traidores, ¿no? Los traidores. Pero los traidores están más en el próximo círculo. Aquí están los mentirosos, los falsiarios, los que falsifican las firmas. Sí, los falsificadores, exactamente. Los falsificadores de dinero, los falsificadores de documentos, los que suplantan a personas, los suplantadores. Es decir, aquí están los que tienen esa ansia de conseguir algo de manera no honesta, sino deshonesta. ¿Verdad, Fernando? Claro. A todas las personas, en el fondo, de que están diciendo algo, pero en el fondo están con otra intención, porque están suplantando, están omitiendo o falseando la verdad. Sí. Entonces uno tiene esos yoes. Eso es lo interesante, más que buscar aquí una lista de cuáles son los que están aquí, estamos hablando de nosotros. ¿Cuáles son mis yoes que falsean la verdad? ¿Ya? Los yoes que les gusta la mentirita blanca. No, o la mentirita piadosa. O la mentirita para quedar bien. Es un yo igual. Sí, pues. No, es que le voy a decir tal cosa para que no se enoje. Te voy a tratar de pasito, de paso, para que no te enfades. Exacto. Claro. No te voy a decir la verdad, no te voy a tratar de manera para que no... Y no se trata de eso. Todos los yoes que falsean la verdad, todos los yoes que cambian o trucan o modifican lo real, están aquí en Urano, porque Urano es la verdad, ¿ya? Es el octavo círculo interior, octavo círculo de nuestras propias infradimensiones interiores. Y tenemos, en último lugar, el noveno círculo interior, que está relacionado con Neptuno, ¿ya? Y ahí está en el aparato sexual propiamente tal, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros todos los yoes de la traición, ¿ya? Porque en el fondo aquí está el gran poder. El gran poder del trabajo, el ser nos mandó acá al planeta Tierra y nos dio una obra y nos dio un instrumento, nuestro instrumento sexual para que hiciéramos la obra. ¿Y nosotros qué hicimos?
lo traicionamos. Mm. Transformamos el acto sexual, el sexo, en un deporte, Libertinaje, un en una entretenimiento. entretención, en un libertinaje. Y ya, entonces, esa traición que uno hace con su órgano sexual, porque ahí está, en nuestro aparato sexual propiamente tal, está este centro, vienen todos los procesos de traición. Traición a la obra, más adelante vamos a ver que nosotros tenemos 3 traidores. Judas, Pilato y Caifás. También está ahí. Exacto. Nuestro propio Judas interior, nuestro propio Caifás. El beso de Judas a Jesús. Esa traición. Una traición. Esa traición que uno está haciendo. Sí. Entonces los yo traidores ahí mueren definitivamente. Después luego cuando ya se bajan las infradimensiones van a ser desintegrados esos yoes. Por eso que se habla de la novena esfera, por eso se dice que el yo muere en la novena esfera, porque está relacionado en el fondo con el trabajo sexual. Porque ¿dónde se creó el yo? ¿Cómo se creó el yo? Con la pérdida de la energía sexual. ¿Cómo muere el yo? Cuando le quitamos la energía sexual al yo y la transmutamos. Entonces el yo nace y muere en el sexo. Porque ahí mismo donde se nace, ahí mismo se muere. Esas son nuestras infradimensiones en nuestros centros de la máquina humana. Fantástico, Fernando. Hay una pregunta más, Fernando. Entonces, ¿podemos rescatar la conciencia que ha caído en las infradimensiones del planeta? Claro, cuando nosotros comenzamos a trabajar los yoes del lado de la luna visible, psicológica, la luna blanca, Najemá, ¿ya? Estamos hablando del trabajo con estos yoes que pertenecen a nuestras infradimensiones, y ahí podemos nosotros rescatar determinados porcentajes de conciencia. Nosotros recuperamos la conciencia siempre y cuando tengamos el Dharma, la moneda cósmica, el billete espiritual necesario para pagar las deudas de las embarradas que cometió este defecto. Sí, exacto. En otras existencias o en esta misma también. En esta misma o en otras. ¿Ya? Ahí, pues nosotros tenemos deudas kármicas. Si nosotros tenemos ese capital, podemos pagar. Pero si no, nos envían ese yo a las infradimensiones de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos rescatar la conciencia del lado visible de la luna psicológica en porcentajes, sí. Pero nosotros podemos rescatar la conciencia del lado invisible de la luna psicológica, no. A no ser de que se haga un trabajo profundo y se logre el trabajo, la encarnación del Cristo íntimo, como lo vamos a ver más adelante. Exacto. La fuerza crística, nuestro Cristo interior, él sí puede ir a las infradimensiones y rescatar hasta la última conciencia que ha quedado allá. Entonces, el primer trabajo que uno hace, lo hace con sus infradimensiones personales, y después las personas más revolucionarias van a hacer su trabajo con las infradimensiones de la luna negra, de Lilith, en las infradimensiones de la naturaleza, con la fuerza crística. Extraordinario, Fernando, esta videoconferencia para estos tiempos. Amigos, voy a regresar a la pregunta que me cuestioné en la plenaria de esta videoconferencia con nuestro amigo y colega prestigioso, escritor Fernando García. ¿Cómo liberarnos, cómo evitar el caer en estas infradimensiones? Fernando y yo no hemos caído del cielo. Como dijo Gandhi, no me estoy atribuyendo ninguna... ¿Verdad? No. Cuando Sigmund Freud dijo o vio, identificó que el mayor conflicto de la humanidad que enfrentan los líderes y las naciones era usar el sexo, la sexualidad, como humano y no como divino. Ahí estaba el conflicto y es el que sigue creando este caos que estamos también experimentando a nivel de colectividad. La mujer no se creó para el libertinaje, todo lo contrario. La mujer llegó a nosotros, se nos dio para la autorrealización.
Con el poder de nuestra mente podemos crear. ¿Qué significa el libre albedrío? Bien, con el poder de nuestra mente entonces podemos crear, Fernando, ¿verdad? Prisiones y palacios, riqueza o pobreza, también gozo o sufrimiento. En otras palabras, podemos hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno. De modo que tú eliges qué deseas ver manifestarse en tu realidad exterior. Tienes la libertad de elegir, de convertir tu vida en un infierno a través de estas infradimensiones o convertirla en un cielo a través del autoconocimiento. Esto es el libre albedrío. Tú eliges, tú escoges, como exponía Fernando en su magistral exposición en este tema que nos convoca. Puedes elegir convertirte en el guerrero de las tinieblas o tomar la senda del autoconocimiento para hacer de la oscuridad el guerrero de la luz. Fernando, extraordinario, fantástica esta videoconferencia, la número 9, ¿verdad? Genial. Es un honor el que tú y yo hayamos coincidido a través de este correíto, ¿verdad? Pero como tú dices, todo tiene una razón, un porqué. Y llegar hasta aquí también no es desde hace ese día que te envié ese mensajito, sino que viene de existencia y existencia para poder coincidir hasta aquí y aportar lo que hemos conseguido nuestros maestros al beneficio de la humanidad. Un mensaje final ahí, Fernando, sería... Así es, gracias. Sí, en realidad somos almas más viejas de lo que pensamos. Exactamente. No, que yo tengo 30 años, yo tengo 50. No. Tenemos... Supiera los millones de años que tenemos. Uf. Bueno, eso, en el fondo entender de que el trabajo interior nos va a llevar a nosotros para liberarnos de la caída de estas infradimensiones interiores, ¿ya? No solamente a la caída de nuestras propias infradimensiones, las 7 puertas del bajo vientre, sino a las infradimensiones del interior de la Tierra, ¿ya? Lo importante es el trabajo sobre sí mismo, siempre se ha dicho, la eliminación de los yoes y lograr la castidad. ¿Ah? La castidad es fundamental, es el inicio, porque lo que nos hace, en el fondo, el mayor alimento del ego es la pérdida de la energía sexual. El yo siempre está luchando por quitarnos la energía sexual. Yo fornicario, ¿no? Fornicar, sí, el yo fornicario. Entonces, cuando hablamos de castidad, no estamos hablando de la ascensión sexual, sino que estamos hablando donde la persona aprende a unirse sexualmente sin derramar la energía sexual, ¿ya? Sin expulsarla, sin botar la energía sexual, sino al contrario, haciéndola levantar, ¿ya? Se transmuta y ahí se le devuelve al ser esta energía, digamos, que él envió para nuestro propio desarrollo interior, se la devolvemos, pero ya potencializada, ¿ya? Y eso es lo que se llama, en el fondo, llenar nuevamente la copa. Bueno, todo eso es lo que estamos hablando aquí para entender de la fórmula en que nosotros podemos dejar de descender en estas infradimensiones. ¿Ya? El trabajo interno es la eliminación de los yoes y en el sabio uso de la energía creadora sexual. Eso. Genial, Fernando. Y aunque es ya en la conclusión, para despedirnos, Fernando, algo muy importante, porque la gente dice, bueno, no, que yo voy a masturbarme, todo esto. Cuando una persona se masturba, derrama, desperdicia su energía sexual, incluso los médicos, tú los escuchas, no hay problema, hasta muchos médicos y los sexólogos orientan como un desahogo y algo beneficioso la masturbación. No. En esos esperma hay una vida. No tiene necesariamente que unirse al óvulo de la mujer, ¿verdad que no? Ahí hay vida en esa energía desparramada y estamos cometiendo el crimen mayor de la humanidad. Como dice el pastor Roe, mexicano, que creo que te he hablado un poquito de él, que aborda estos temas también abiertamente a sus seguidores en la misma iglesia, ¿no?
Extraordinario, Fernando, fantástico. Un placer, un honor el haber platicado hoy este tema de las infradimensiones para la audiencia y para el mundo en la otra dirección. Un abrazo del alma. Igual, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Que estén muy bien. Fantástico. Bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Y bien, amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. En mi caso particular acerca de esta videoconferencia con el autor de Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual, no tengo mucho que decir. Pues como saben ustedes, Fernando es un referente de mucho impacto en cuanto a autoconocimiento se refiere. De modo que fascinante e impactante todo lo que nos compartió. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. Para aquellos que buscan más allá, hay un trabajo que realizar. Autoconocimiento. Con el autoconocimiento, amigos, podemos ascender a los mundos superiores y evitar caer en las infradimensiones de la ignorancia y la oscuridad que nos platicó Fernando en su transformadora videoconferencia. Evitar caer en el fango de la ignorancia y la oscuridad para revelar la luz, como te platico en mi libro La Otra Dirección, depende solo de ti. Puedes comenzar a conocerte y sanarte a ti mismo. Muchas gracias por ver este programa. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Hasta un próximo encuentro.